Este es el primer tutorial sobre preparación de datos. En este tutorial vamos a hablar sobre algunas operaciones que vamos a aplicar a las filas de una hoja de datos. En el siguiente tutorial vamos a hablar de operaciones aplicadas a columnas de los datos. Vamos a trabajar con una hoja de datos que está en el repositorio de tutoriales y en datos que se llama Big Data Set. Entonces podemos moverla a el área de trabajo y podemos conectar su puerto y podemos echar a andar el programa. Si quieren, este es el programa más sencillo que podemos diseñar, que es simplemente leer una hoja de datos. Si corremos, vemos la hoja de datos, tiene 100.000 observaciones. Entonces imaginen realmente que esta hoja es demasiado grande. No tenemos la capacidad de procesamiento o no tenemos el tiempo necesario para procesar esta hoja de datos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para reducir el número de filas con las que vamos a trabajar con los operadores de aprendizaje que vamos a discutir más adelante en el curso? Bueno, la primera cosa que podríamos hacer es tomar una muestra. El operador para tomar muestras se llama sample. Aquí está. Vamos a tomarlo y vamos a mover el operador. Estoy dragging, ¿verdad? Noten cómo cuando pongo el cursor sobre el alambre se pone un poquito más oscuro. Esto quiere decir que los operadores están conectados correctamente. Entonces, si suelto el operador sobre el hilo, se conecta. A veces no es posible que se conecte. Déjenme mostrarle. Déjenme borrar acá, déjenme volver a conectar. Supongo que muevo aquí, lo hacen mal y ¡pum! Cayó ahí. Y no se conectó. Siempre uno puede conectar manualmente. Le hago clic aquí, le hago clic aquí y saco el puerto y conecto. Entonces, ¿qué va a hacer este primer operador que se llama muestra? Va a hacer lo que sugiere el nombre, ¿verdad? Va a tomar una muestra. Entonces, vamos a poner un stop aquí. El stop se pone haciendo right click y seleccionando este breakpoint after. Lo que quiere decir es que este operador va a mostrar los datos y se va a parar inmediatamente después. Porque lo que vamos a querer hacer aquí en muestra es tomar una muestra. Y noten, vamos a tener tres opciones aquí, se las voy a ilustrar las tres. Vamos a tomar una muestra absoluta, relativa o de probabilidad. Entonces la primera vez que vamos a tomar es una muestra absoluta. Aquí le decimos cuántas observaciones queremos en la muestra. Supongamos que queremos 10.000 observaciones. Recuerden, la hoja original tenía 100.000 observaciones, así que estamos tomando el 10% de los datos. Entonces, cuando corre este programa, noten, va a parar acá y déjenme correrlo para que lo vean. Corre y me muestra la hoja con las 100.000 observaciones. Pero noten que puedo volver a oprimir aquí porque lo único que he hecho es la primera parte del programa. Y ahora falta la parte de muestreo. Así que si ahora vuelvo a oprimir el botón de play, que está como en pausa, ¿ven? Ahora va a tomar la muestra. Entonces noten, antes habían 100.000 observaciones y ahora hay 10.000 observaciones. Regresemos al área de diseño. Y ahora veamos cómo tomamos esas 10.000 observaciones, pero con una muestra relativa. Entonces vamos a cambiar el muestreo de absoluto a relativo. Y aquí lo que le tenemos que decir a RapidMiner es qué porcentaje de los datos van a estar presentes realmente en la muestra. Entonces, si yo selecciono un 10% de los datos, estoy tomando también 10.000 observaciones. Así que volvemos a correr el programa. Recuerden, cuando oprime el botón acá, me va a mostrar las 100.000 observaciones y después me va a mostrar la muestra. Corremos, 100.000 observaciones. Volvemos a correr y ahora 10.000 observaciones. Entonces, dos maneras de lograr exactamente lo mismo, de llegar al resultado final de 10.000 observaciones. Una puede ser una muestra absoluta de 10.000 observaciones o una muestra relativa de 10% de la muestra. Hay una tercera manera que se llama probabilidad, que es bastante parecida a la opción de relativo, pero aquí la idea es que cada observación tiene un 10% de probabilidad de aparecer, pero no hay una garantía que obtengamos exactamente 10.000 observaciones. Así que déjenme seleccionar probabilidad, vamos a utilizar el mismo 10% acá y vamos a volver a correr. Ahí están las 100.000 observaciones y ahora corremos. Y ahora noten, tenemos más o menos el 10% de los datos, pero no exactamente el 10% de los datos. Tenemos 10.087 observaciones,
porque cada observación tenía un 10% de probabilidad de aparecer. Pero no hay garantía de que sea exactamente 10.000 observaciones la muestra final. Ok, esa es una manera de reducir las dimensiones de la hoja de datos original, es tomar una muestra. Hay otra manera de tomar muestras que se llama muestreo estratificado. Aquí está. Pero antes de ilustrárselo, déjenme regresar a muestra absoluta y déjenme seleccionar una muestra de 1000 observaciones, es decir, 1% de la población. Déjenme parar aquí para mostrarles una cosa. Voy a correr para y me muestra las 100.000 observaciones originales. Noten, en la hoja de datos hay 8 variables atributo, 8 variables dependientes si quieren. Hay 2 variables especiales, una variable ID y una variable label. La variable label es de naturaleza categórica. Estamos tratando de explicar si una persona responde o no a una oferta, si quieren. Déjenme ir a estadísticos para mostrarles. Aquí está la variable label, la variable que queremos explicar. Es binomial, puede ser responde o no responde. Y miren las características de la variable. En esta muestra de 100.000, 68.368 o .684 dijeron no y 31.632 o 31.6% dijeron que sí. Entonces, tengan presente esas proporciones de la población. Y ahora vamos a continuar, ¿verdad? Ya hicimos esto y ahora vamos a tomar la muestra, pero esta vez de 1000 observaciones. Continuamos. Y ahora ahí tenemos las 1000 observaciones, vamos a ir a estadística y ahí tenemos la variable respuesta. Y ahora vamos a ver las características que tiene esa variable respuesta en la muestra. Entonces, en la muestra tenemos 697 falso y 303 verdadero. Noten que las proporciones son parecidas, ¿verdad? Pero no exactamente las mismas que en la población. Entonces, cuando queremos asegurarnos que esas proporciones para la variable label, para la variable dependiente, para la variable que queremos explicar, son exactamente iguales en muestra y en población, utilizamos el llamado muestreo estratificado. Así que déjenme regresar aquí y déjenme borrar acá. Hice right click, vamos a borrar. Voy a volver a conectar. Y ahora esta vez voy a mover el operador en muestreo estratificado. Voy a hacer que se ilumine y voy a soltar. Y está bien conectado. Y ahora voy a pedirle que me tome una muestra de 1000. Y vamos a chequear si se preservaron las proporciones que estaban presentes en la población para la variable label. Entonces corro 100.000 observaciones. Respuesta 68.4, 31.6. Y ahora continúo, tomo la muestra de 1000. Ahí están las 1000 observaciones, estadística, respuesta, detalles, 68.4, 31.6. Entonces, cuando le pedimos a RapidMiner que haga un muestreo estratificado, lo que estamos haciendo es asegurándonos que las proporciones en las que estaban presentes las distintas categorías para la variable dependiente son las mismas en muestra y en población. Obviamente el muestreo estratificado solo aplica cuando la variable dependiente es categórica, es binomial, como en este caso, puede tener 3 posibilidades, 4 posibilidades. Cuando la variable dependiente con la variable label es un número, muestreo estratificado no tiene sentido. Ok, ¿qué más podemos hacer? Bueno, hay otra manera de reducir el número de filas en una hoja de datos y es imponer una condición para las observaciones que van a aparecer en esa muestra. Entonces vamos a cambiar el operador, vamos a borrar acá, voy a volver a conectar y ahora vamos a buscar un operador que se llama filter examples. Ahí está. Entonces filter examples lo que va a hacer es imponer una condición. Entonces déjame ponerlo acá. ¿Y qué tipo de condición podemos imponer? Bueno, podríamos limitar las personas que aparecen en la muestra de acuerdo a el valor que toma una de las variables que aparecen en la hoja de datos. Por ejemplo, en esta hoja de datos hay una variable que se llama ingreso y yo podría limitar quién aparece en la muestra final de acuerdo a su nivel de ingreso. Supongo que yo soy un tipo de negocios
que solo atrae a gente de cierta capacidad de compra. Entonces, si yo estoy tomando la población en la que están presentes todos los niveles socioeconómicos, bueno, ahí hay gente que no me interesa y lo que quisiera es simplemente concentrarme en los estatus socioeconómicos que potencialmente pueden ser mis clientes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es voy a seleccionar, filtrar ejemplos y vamos a oprimir este botón de agregar filtros y vamos a imponer una condición que diga para aparecer en mi muestra el ingreso tiene que ser mayor o igual que, digamos, $50,000 o 50,000 pesos, lo que sea en estas unidades. Y le vamos a dar OK. Entonces vamos a chequear. Vamos a correr primero. De nuevo nos va a mostrar la muestra, la hoja de datos entera. Ahí están 100,000 observaciones. Echémosle vistazo a los estadísticos. Ingreso en particular. Noten el ingreso mínimo es 20,000. El máximo es casi 150,000. Entonces cuando vuelvo a oprimir aquí, ahora sí va a imponer esa condición de que solo personas con ingresos de 50,000 van a aparecer. Noten, de 100,000 observaciones nos movimos a 76,000, así que hay, qué sé yo, 25% de la población original que no satisfacía esa condición de ingreso por encima de 50,000. Si nos vamos a estadísticos y vamos a ver ingresos, noten, el valor mínimo ahora no es 20,001, sino 50,000. Podríamos utilizar esta opción que aparece aquí en parámetros que dice invertir filtro. Esta va a ser una opción que va a ser muy útil para nosotros en otras circunstancias, así que déjenme explicársela desde ahora. Si yo invierto el filtro, lo que le estoy diciendo a RapidMiner ahora es solo excluir a observaciones que tengan un ingreso por encima de 50,000. Entonces veamos si funciona. Ahí está toda la muestra, de 20,000 a 149,000. Y ahora si oprimo, ¿qué me da? Me da una muestra de 23,070 observaciones. Y ahora noten, cuando vamos a ingreso, ahora me dejó pasar el resto de observaciones. Las observaciones que tenían ingresos estrictamente por debajo de 50,000. Ahora quitémosle el invertir filtro, así que de nuevo tenemos la gente por encima de 50,000. Y ahora regresemos a agregar filtros, porque les quiero mostrar que podemos imponer condiciones sobre más de una variable. Entonces podríamos, por ejemplo, decir, quiero solo gente por encima de $50,000 de ingreso y que tengan un estado civil de solo los casados. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál va a ser mi muestra de interés? Va a ser gente con ingreso por encima de 50,000 que estén casados. Entonces vamos a ver si funciona. Y le quité invertir filtro. Corremos toda la población. Estadístico, 20,000 a 149,000. Y en estado civil tenemos solteros, 50% de la población. Casados, el otro 50%. Así que si ahora corro, noten cómo se reduce la muestra, ¿verdad? Y pasa de 100,000 a 38,000. Si vamos a estadístico, solo gente por encima de 50,000. Y el estado civil, ahora solo son casados, ¿verdad? No hay ni un solo soltero. ¿Qué otra cosa podemos hacer para limitar el número de observaciones? Bueno, a veces lo vamos a querer hacer porque algunas de las observaciones no están completas. Algunas de las observaciones incluyen valores faltantes. Así que déjenme ilustrarles eso. Voy a comenzar desde cero. Y vamos a utilizar esta base de datos diferente que se llama Big Data Set 2. Van a ver en qué se diferencia de la anterior. Voy a correr para mostrárselas. Tienen las mismas 100,000 observaciones. Pero noten que ahora aparecen estos signos de interrogación en casi todas las variables. Y esos signos de interrogación son el símbolo que utiliza RapidMiner para indicar observaciones faltantes. Si nos vamos a estadísticos también, noten que en la columna de missing no hay missing values no hay observaciones faltantes ni para ID ni para la respuesta, pero para el resto de las variables hay aproximadamente 10,000 observaciones que faltan. Más o menos un 10% de los datos para cada variable por separado. Entonces, ¿qué quisiéramos hacer ahora? Quisiéramos filtrar esas variables, esas observaciones que contienen valores faltantes. ¿Y por qué las queremos filtrar? Porque hay algunos algoritmos
que vamos a aprender más adelante en el curso que se rehúsan a trabajar si hay observaciones faltantes. Entonces vamos a tener que hacer algo al respecto. Lo primero que podemos hacer, no necesariamente lo mejor, de hecho lo peor, es filtrar todas las observaciones que contengan por lo menos algún valor faltante. Y para eso vamos a utilizar el mismo operador de filtrar examples, pero esta vez vamos a utilizar en condition class, vamos a seleccionar no missing attributes. Quiere decir, para las variables que están designadas como atributos, como variables independientes, como variables explicativas, no quiero que haya ni una que tenga un valor faltante. Seleccionemos acá y ahora corremos. Note que no paré aquí al principio. Déjeme parar. Corro, me muestra la base de datos completa, 100.000, muchos valores faltantes. Y ahora sí corro ahora, después de filtrar las observaciones faltantes. Déjenme ir a estadísticos, noten la columna de missing, ya no hay ni un solo valor faltante. Pero déjenme regresar a datos para que vean el impacto que tiene esta decisión. Perdí la mitad de la base de datos. De hecho, perdí más de la mitad de la hoja de datos cuando impongo la condición no quiero tener observaciones faltantes. Eliminar observaciones faltantes puede generar otro tipo de problemas que vamos a discutir en clase, pero el primero que salta a la vista es que es posible perder un buen pedazo de la base de datos si solo queremos tener observaciones completas. Así que tal vez tendríamos que buscar una solución, y hay dos posibles soluciones al problema de observaciones faltantes. Déjenme discutirlas con ustedes. Una de ellas es, voy a poner aquí missing values. Una de ellas es reemplazar los valores faltantes. Déjenme borrar esto. Voy a conectar aquí. Vamos a utilizar reemplazar los valores faltantes, que va a ser mejor que eliminar las observaciones que tienen algún valor faltante. ¿Y qué quiere decir reemplazar las observaciones faltantes? Va a querer decir, en lugar de la observación que falta, vamos a escribir el promedio de la variable para la que falta. Así que si tengo alguna observación con ingreso faltante, lo que voy a hacer es asignarle a ese valor faltante el valor promedio de ingreso para el resto de las observaciones que sí tienen ingreso. Entonces, déjenme correr, y tenemos valores faltantes, y déjenme mostrarles ingreso. Por ejemplo, la quinta observación tiene ingreso con un símbolo de interrogación, que quiere decir que falta el ingreso promedio. Ahora vemos cuál es ese ingreso promedio. El ingreso promedio era 85.034. Así que déjenme avanzar ahora y reemplazar ese valor faltante. Ahora noten, cuando yo reemplazo, ahora ya no hay ni un missing value, ningún valor faltante. ¿Y qué tamaño tiene la muestra? Tiene 100.000 observaciones. Entonces no perdí observaciones. Ahora, ¿qué es lo que hizo? ¿Recuerdan la observación quinta? Ahora sí tiene ingreso. ¿Pero qué ingreso le asigné? Le asigné el ingreso promedio para las observaciones que sí tenían valores faltantes. Ahora recuerden que también habían observaciones faltantes para algunas variables categóricas, ¿verdad? Por ejemplo, el estado civil. Entonces, para una variable categórica no puedo definir un promedio, no tiene sentido. ¿Qué quiere decir un promedio de una variable categórica? Entonces lo que hace RapidMiner en ese caso es que asigna, en lugar del promedio, que no está definido, asigna la moda. Entonces, para observaciones a las que les falta el estado civil, lo que hace RapidMiner es le asigna la categoría más numerosa. En este caso creo que era casados, así que cuando falta una observación para estado civil, RapidMiner le asigna casado. Así que esa es la manera de reemplazar valores faltantes. Puedo hacer otras cosas, puedo asignarle el mínimo, el máximo, podría asignarle un valor de 0, podría asignarle un valor en particular. Pero tengo que decir realmente qué valor, ¿verdad? Así que tendría que decir, asignarle a las observaciones faltantes el número 10.
A veces queremos exportar una hoja de datos y queremos dejarle saber a la persona que recibe esa hoja que hay algunas observaciones faltantes, entonces podemos utilizar, qué sé yo, un código como menos 999 significa valor faltante. En clase, cuando hagamos esto, típicamente vamos a quedarnos con el default, que va a ser asignar la media o asignar la moda para observaciones categóricas. Hay una última manera, tal vez la más inteligente, de lidiar con observaciones faltantes, y eso es lo que se llama imputar. Voy a poner imputar aquí. Simplemente se la voy a mencionar. Vamos a hablar de ella más tarde en clase y ya les explico por qué. Imputar quiere decir para cada variable para la cual tenemos observaciones faltantes, lo que vamos a tratar de hacer con las observaciones faltantes es pronosticarlas con una función del resto, el resto de las variables que estamos utilizando como atributos. En otras palabras, vamos a tratar de explotar la correlación que pueda existir entre las variables atributos para hacer ese reemplazo de las observaciones faltantes de una manera más inteligente. La razón por la que no la explico aquí con detalle es porque imputar quiere decir desarrollar un modelo predictivo para pronosticar la variable faltante. Y esos modelos predictivos los vamos a discutir más adelante durante la clase. Solo déjenme hacer un último comentario sobre este operador. Noten que tiene este icono aquí, que indica que este es un operador nested, se llama. Lo que quiere decir es que dentro de este cuadrito, dentro de este bloquecito, van a haber otros operadores. Y los operadores que van a ver dentro de este operador van a ser los operadores de predicción. Así que cuando tengo operadores con este icono, quiere decir que puedo entrar. Así que le hago clic aquí y le doy enter o le doy doble clic, entra dentro del operador. Y aquí dentro voy a desarrollar los modelos para pronosticar las observaciones faltantes. Si quiero regresar al proceso, hago clic aquí. Entonces, esto nos queda pendiente de discutir la imputación de valores faltantes. Así que déjenme terminar aquí el tutorial sobre preparación de datos aplicado a las filas de una hoja de datos. En el siguiente tutorial vamos a discutir operaciones sobre las columnas de una hoja de datos.